Se dio el anuncio del nuevo gabinete que va a acompañar al presidente Alberto Fernández. Y una de las sorpresas, al menos, porque es un desconocido, al menos para la opinión pública, Martín Guzmán, un joven economista de 37 años, fue designado ministro de Economía. Y para charlar un poco, a ver cómo ha caído esta designación y qué se puede esperar de la gestión económica a partir de los próximos días, lo tenemos en línea al economista Alfredo Blanco, quien es profesor de Historia, de Pensamiento y Análisis de Pensamiento en la Universidad Nacional de Córdoba. Alfredo, buenos días. Horacio Lucero lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Horacio. ¿Cómo está? Bueno, ha sido sorpresa, ¿no?, esta designación del presidente Fernández. Bueno, aunque en las últimas semanas ya se lo había mencionado, sin lugar a dudas, cuando comenzó, comenzaron las conjeturas sobre cómo iba a ser el gabinete, se habían mencionado para el área de economía otras personas que forman parte del gabinete, pero en otro lugar, como el caso de Matías Culfas o de el mismo Nielsen. Y bueno, gradualmente empezó a comentarse en algunos medios decían hay un tapado, que resultó ser efectivamente Martín Guzmán, que como decía en introducción, que mencionaban, es una persona joven, de menos de 40 años, que está viviendo hace bastante tiempo en Estados Unidos, aunque viene todo, digamos, con frecuencia a la Argentina, es profesor de la Universidad de Columbia, ¿no? Y me parece que lo que ha incidido centralmente en la decisión, más allá de que es una decisión obviamente política, pero ha incidido mucho el hecho de que Guzmán ha estudiado y se dedica a analizar los procesos de reestructuración de deuda soberana, ¿no? Claro, ese sería uno de los argumentos, ¿no?, de la experiencia y además de un plan que le habría presentado al presidente Fernández para el pago de la deuda. Por otro lado, tiene una formación, es un keynesiano, ¿no? Bueno, la palabra keynesiano en realidad es factible de más de una interpretación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como ocurre con la mayoría de los grandes pensadores, como en el caso de Keynes, hay siempre más de una interpretación, ¿cierto? Pero sin lugar a dudas, lo que está claro es que no comparte la mirada de lo que en las últimas décadas se llamó el neoliberalismo, ¿no? Y en ese sentido uno decía, bueno, tiene muchos de los matices de su pensamiento, seguramente reconocen en los registros de Keynes, que fue el más grande economista del siglo XX, reconocen obviamente allí abreva, digamos, su mirada, ¿no? Ha trascendido, estaba leyendo recién aquí, dice, el nuevo gobierno trabaja en 3 medidas: emergencia económica, impuestazo y un bono para mejorar ingresos. Sí. Bueno, uno allí podría agregar una cuarta, que en realidad va a ser, también importante y que tiene directamente que ver con Guzmán, que es el hecho de la renegociación de los pasivos externos, ¿no? Sí. La renegociación de la deuda. Si uno tomamos esos 4 puntos y decimos, bueno, en materia de renegociación, la idea, por ahora, obviamente, no se conoce en detalles, es la que presentó, creo yo, él mismo, el 19 de diciembre en una conferencia de Naciones Unidas sobre sustentabilidad de deuda soberana, una conferencia que se hizo en Ginebra, y donde él presentó la idea de decir, bueno, en realidad no habría que pedir el dinero del desembolso del fondo, y habría que conseguir un diferimiento, ¿no es cierto?, de los pagos, no solamente del principal, es decir, no solamente del capital, sino también de los intereses, durante 2 o 3 años, digamos. Y durante ese periodo caminar hacia una mayor sustentabilidad fiscal para intentar, porque la idea de él es que si volvemos a solicitar una renegociación que signifique nuevos recursos del fondo, va a haber una obligación de austeridad fiscal que impediría a la economía salir de la recesión. Eso por una parte. Por otra parte, los otros puntos que mencionaba, el presidente ya ha dicho de que va a tratar de usar una expresión que se ha hecho, se ha difundido mucho, que es decir, poner dinero en el bolsillo de la gente.
por decir que reactivar el mejorar el consumo. poder de compra. Exactamente, mejorar el poder de compra de los sectores que tienen ingresos más bajos, ya sean pensiones, jubilaciones, asignación universal o salarios, para mejorar el consumo, como decís, porque el consumo es el componente más importante de la demanda agregada de la economía. Claro. Después está la pregunta, bueno, pero ¿cómo le doy dinero, por ejemplo, a los empleos públicos y demás? ¿De dónde saco el dinero si tengo la restricción de que además tendría que reducir el déficit fiscal? Y entonces allí aparece lo que creo que es una conjetura acertada, en el sentido de que lo más probable, lo que más tenemos que esperar, es que haya aumentos impositivos de los derechos de exportación, las retenciones probablemente. Y la maquinita, Alfredo. Exactamente, y del financiamiento. Uh-huh. Entonces uno ahí ve, bueno, y además la declaración de emergencia económica que citaba, pero ahí uno ve, bueno, la restricción que hay, digamos. Uno de los problemas que siempre hay en economía, cuando se diseña la política económica, es que a veces los objetivos son contradictorios. Entonces, mi impresión es que el gobierno va a transitar por una calle muy angosta. De un lado va a tener algunos objetivos y de otro lado las restricciones, es decir, deseo aumentar los salarios, por ejemplo, el sector público. Del otro lado tengo el problema que no quiero que aumente el déficit fiscal. De un lado quiero, por ejemplo, que aumenten los salarios del sector privado. Del otro lado tengo que no quiero generar presiones inflacionarias de costo, si quiero bajar efectivamente la inflación. Entonces, si aumento los salarios, muchas empresas no lo pueden pagar. Bueno, digamos que va a ser, digamos, un camino bastante angosto con riesgos y, bueno, uno lo único que puede desear que ojalá acierten lo más que puedan, porque la situación de la economía argentina es realmente complicada. Claro, la posibilidad de un acuerdo social, porque en un momento lo había anunciado Fernández y había tomado mucha fuerza y después como que se fue diluyendo Sí, lo de un acuerdo social. Sí, es como si lo hubiera sustituido por algo que mencionó cuando anunció el gabinete, creo, que es esta idea de decir, bueno, hagamos un Consejo Económico Social, uh-huh, que sea institucionalizado, en fin. Pero lo que sucede es que la idea de decir, bueno, lancemos un acuerdo, llevó a que muchos recordaran la existencia de acuerdos previos que significaron congelamiento de precios, y que algunos de ellos, por sostenerse demasiado en el tiempo, terminaron con una eclosión, de economía, ¿no? Muchos recordaron, cuando se habló de acuerdo de salario y precios, recordaron el programa del año 1973, sí, que el ministro era Helvar. Y que terminó con el Rodrigazo, ¿no? Claro, entonces mucha gente recuerda eso, dice, en el 73 tuvimos precios congelados y en junio del 75 estallaron, digamos, hubo una devaluación muy fuerte, estallaron los precios, bueno, no necesariamente un acuerdo de precios y salario que tiene que terminar así, lo que está claro es que decir voy a congelar precios, voy a cobrar salarios que no crezcan mucho, puede ser una medida, digamos, necesaria, a lo mejor en un plazo, pero lo que está, digamos, muy claro es que esa no es la solución del problema de la inflación, ¿no? Claro, porque acá el tema clave es cómo bajamos la inflación. Yo creo que la inflación es, yo suelo decir, un indicador sintético de los desequilibrios que tiene la economía argentina, que son muchos, ¿no es cierto? Y ese tema no es un tema sencillo. Uh-huh. Quizás una de las cuestiones que mostraron yo diría un optimismo ingenuo del gobierno del ingeniero Macri, fue decir, bueno, la inflación no va a ser un problema. Porque mirando el mundo, no hay economías con inflación tan alta. En América hay una sola, que es Venezuela, y si uno buscara otras en el resto del planeta, otras experiencias, seguramente a lo mejor encontramos Sudán y algún otro país africano. O sea, Argentina está en el podio de las inflaciones elevadísimas. Pero eso no quiere decir que fuera tan sencillo de resolver. La inflación es un fenómeno que tiene muchísimas causas simultáneamente, y una mirada que confió nada más que en mirar el costado monetario de eso, pero no dio resultado, ¿no es cierto? Y entonces ese problema está presente, es un condicionante fuerte para el próximo gobierno, y seguramente uno no debería esperar que se reduzca la tasa de inflación de manera
mágica y rápida, ¿no es cierto? Va a llevar su tiempo, seguro. Sí, o sea que el año próximo ya hablan de una inflación de arriba del 30% para el año que viene, Sí, ¿no? sí. La mayoría de las estimaciones, con las limitaciones que tiene las proyecciones en la economía, ¿no? Pero la mayoría están hablando de tasa de inflación más baja que la de este año, obviamente, pero todavía elevadísima. Perfecto. Alfredo, muchísimas gracias por atendernos, por charlar con nosotros y ayudarnos a analizar esta situación. Le mando un abrazo. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y saludo a todos sus oyentes. Bueno, el economista Alfredo Blanco, profesor de Historia de Pensamiento y Análisis del Pensamiento de la Universidad Nacional de Córdoba,